Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su primera clase virtual para nuestra semana número 4. Espero que se le estén pasando muy bien. Ahora bien, dentro de esta semana, como les había comentado, me encuentro en Los Ángeles en un curso con la DEA, motivo por el cual no puedo estar con ustedes en el salón de clases, pero no es obstáculo para no avanzar en nuestro módulo. Espero vean en tiempo y en forma estas clases que estoy grabando el día de hoy, 2 de mayo, para que puedan revisarla en el transcurso del día. Espero preferentemente durante la hora de clase. Ahora bien, chicos, en esta sesión número 4 vamos a ver algunos conceptos que ustedes ya han revisado en otras asignaturas como biología respecto de las características de los seres vivos, pero vamos a hacer un énfasis en la fisiología humana. Para ello, eh, ¿qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia que se encarga de la estructura corporal y del estudio de la estructura corporal y de qué relación existe entre nuestra propia estructura. Para ello también es muy importante estudiar los sistemas de órganos de los que está compuesto nuestro cuerpo. Para ello es importante estudiar la fisiología y es como parte de estas ciencias de la salud que apoyan para el estudio del cuerpo humano. La fisiología es una ciencia que estudia las funciones corporales y que tiene que ver directamente con esas funciones biológicas, con las funciones que tienen los organismos vivos. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la fisiología y la anatomía? Una, como vimos anteriormente, mientras que la anatomía estudia la relación de esas estructuras corporales y la relación que existe entre estas, la fisiología va a estudiar esa función que tienen todas estas partes para su correcta coordinación. ¿Cuáles son las características, jóvenes, que tiene un ser vivo y que separa de esa materia inerte? Recuerden, los seres vivos tienen una estructura y una organización. La semana pasada vimos a partir de esa estructura y organización, desde la estructura fundamental que tienen prácticamente toda la materia en nuestro universo, tanto seres vivos como la materia inerte, constan de una estructura. La estructura fundamental de la materia son los átomos. Los átomos, recuerden, reaccionan para formar moléculas. Existen moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas, en la mayoría, no nos van a interesar, exceptuando de algunas que nos proporcionan oligoelementos, elementos traza o minerales, como el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, que poseen una estructura y una organización, pero es extremadamente simple, a diferencia de las estructuras biológicas que forman se forman a partir de las moléculas orgánicas. Dentro de esas moléculas orgánicas o biomoléculas, que son muy importantes, como los lípidos, las proteínas, los glúcidos, los ácidos nucleicos como el DNA y el RNA, y también hay que tomar en cuenta a las vitaminas. Estas forman parte, recuerden, de esos orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares conforman lo que es una célula, y desde aquí, recordemos, dentro de esa parte de esa estructura, ya tenemos un ser vivo funcional. ¿Nos interesa? Sí, pero para otra rama de las ciencias de la salud, como lo es y lo platicamos dentro de esas ramas que apoyan a las ciencias de la salud, como la embriología, la citología, es muy importante, que también además del estudio de las células se encarga del estudio de los tejidos, y los tejidos son ese siguiente nivel de organización. Dentro de esos niveles de organización, recuerden, los tejidos, cuando tienen, que es un conjunto de células con una función en específica, forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para funciones específicas y para la división y colaboración de actividades.
Dentro de estos sistemas de órganos se acoplan con otros sistemas de órganos para formar un organismo pluricelular y funcional. Nosotros aquí vamos a dar un énfasis en lo que es el cuerpo humano, no nos interesan a las fisiologías vegetales, las fisiologías de los insectos, no, nos interesa la fisiología humana sobre todo para aprender y en esta semana la parte de lo que es la higiene como parte de las ciencias de la salud. Dentro de esas características que tienen los seres vivos y que separan a la materia inerte, llevamos dos, lo que es una estructura y una organización, como funciones, como características de los seres vivos. Pero dentro de esas características, jóvenes, también nosotros presentamos un metabolismo. El metabolismo no lo presenta la materia inerte, una homeostasis que tampoco la presentan la materia inerte. La reproducción, hay materia inerte que sí se reproduce, como en el caso de los virus. Los virus tienen una capacidad de replicarse, de reproducirse, siempre y cuando infecten a un organismo vivo o una célula. Mientras tanto, no tienen esa capacidad de reproducirse. La reproducción, recuerden, puede ser sexual o asexual, además de que los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta hacia ese medio que lo rodea. Por ejemplo, imaginen que ustedes van entrando al salón y uno de sus compañeros se esconde detrás de la puerta y de repente brinca y trata de asustarlos. Ustedes van a tener una respuesta hacia ese estímulo que está representando el medio ambiente, ya sea que puedan salir corriendo, que griten, que brinquen. Esa es una respuesta que nosotros estamos expresando respecto de esos estímulos que se nos presentan del medio ambiente. Esta respuesta también es conocida como una irritabilidad. Ahora imaginen, por ejemplo, se están preparando su desayuno, se les olvida que el sartén o que el comal está caliente, lo van a pasar al fregadero, lo toman directamente con la mano y está muy caliente. ¿Cuál es esa primera reacción que pueden tener? Brincan o saltan de repente. ¿Debido a qué? Debido a que es una reacción, es una respuesta, es una irritabilidad que tienen para proteger su propio cuerpo. Ya ustedes lo sueltan como parte de esa respuesta que estamos presentando. Los seres vivos también tienen una capacidad de adaptación cuando se encuentran en poblaciones particularmente, pero cuando se integran dentro de comunidades, tienen la capacidad de evolucionar de acuerdo a ese nivel de adaptación. Con ello, jóvenes, nosotros vamos a descubrir que dentro de estas características que separan a los seres vivos de la materia inerte, vamos a encontrar funciones vitales. Dentro de estas funciones vitales, vamos a tener estas características como es el metabolismo, como es ese estrés o esa respuesta, como funciones vitales y no como características de los seres vivos, vamos a tener, por ejemplo, el movimiento, como característica también y como función vital vamos a tener un crecimiento y desarrollo, una diferenciación y una capacidad de reproducirse. Dentro del metabolismo, el metabolismo, recuerden, son una serie de reacciones químicas, son reacciones biológicas que nos permiten a los seres vivos el crecer, el desarrollarnos, el mantenimiento celular, también nos permite que obtener energía a partir de los nutrientes, donde encontramos los nutrientes dentro de los alimentos. Presentamos una respuesta o ese estrés, presentamos movimiento. Incluso las bacterias tienen partes especializadas que les permiten un movimiento, ya sea esos flagelos para bacterias móviles. ¿Presentan un crecimiento? Sí, presentan un crecimiento regulado, exceptuando que las células cancerígenas. Las células cancerígenas presentan un crecimiento desregulado.
pero este es por una anomalía que presentan este tipo de células enfermas. Una diferenciación. Sí, a diferencia de los microorganismos que no tienen una diferenciación celular, puesto que únicamente están compuestos por una sola célula, los organismos pluricelulares y el ser humano presenta una diferenciación. Esa diferenciación va de acuerdo al tipo de órgano, al tipo de tejido y a las funciones celulares. Tenemos muchas células con funciones en específico, por ejemplo, las células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas tenemos los eritrocitos. Los eritrocitos, por ejemplo, pueden y deben de transportar el oxígeno que nosotros respiramos hasta nuestros órganos. Tenemos glóbulos blancos que se encargan de defendernos de esos organismos patógenos o que nos quieren enfermar. Mientras que otro tipo de células son las plaquetas y estas nos protegen cuando nosotros tenemos una lesión o una herida. ¿Y esto para qué? Para perder efectivamente este líquido vital. Además de ello, el ser humano cuenta con células especializadas como las neuronas, que mediante impulsos eléctricos coordinan todas estas funciones neuronales y cerebrales. Tenemos, por ejemplo, células epiteliales, una piel, que conforman otro tejido, que de hecho es otro tipo de órgano, que es nuestra primera protección, una barrera hacia nuestro medio ambiente. Tenemos células cardíacas, cuya función es el de la contracción coordinada que nos permite el hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Tenemos células especializadas en órganos como el hígado, que se encargan del metabolismo y de procesar todas esas sustancias que nosotros no necesitamos. Y de esta forma contamos con muchas células con funciones en específico, dividiendo y colaborando con funciones en específico. Dentro de esas funciones vitales, también el ser humano presenta una reproducción. El ser humano es un animal clasificado dentro de los cordados, vertebrado, un mamífero, y la forma de reproducción es una reproducción sexual. Se necesitan dos organismos parentales, un organismo padre, un organismo madre, que proporcionan cigotos. Estos cigotos, al unirse, bueno, forman un nuevo ser mediante una diferenciación y especialización de células para conformar un nuevo ser humano. Los seres vivos, al igual que los seres humanos, presentan un crecimiento regulado. Esto dependerá de las características genéticas, cuál sea nuestra altura. Una vez que terminamos nosotros esa etapa de crecimiento, continuamos con un mantenimiento celular por el resto de nuestra vida y esa es tal vez una de las características también de los seres vivos, pero no una función vital, el que tengamos una fase de vida hasta culminar con un proceso que se llama muerte. Dentro de ello ocurren funciones vitales como la diferenciación, tanto de tejidos como de células, como funciones en específico de qué, de esos aparatos y sistemas de órganos con los que está conformado un ser humano. Y así es como una pequeña descripción de lo que tenemos dentro de las funciones vitales que caracterizan al ser humano. Ahora, dentro de esas funciones o características de los seres vivos, recuerden, los seres vivos presentan una homeostasis. Esa homeostasis es esa capacidad de regular ese ambiente interno. ¿Para qué? Para que nuestras funciones vitales se lleven a cabo dentro de parámetros regulares, controlados. ¿Cuáles son esos parámetros controlados? Esos parámetros son temperatura, presión osmótica. ¿Y para qué nos sirve todas estas características dentro de la homeostasis?
La temperatura promedio de nuestro cuerpo es de 36.5 grados, 37 grados. Esa es una temperatura a la cual nuestras funciones se llevan a cabo de forma regular y de forma normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se incrementa nuestra temperatura? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una infección y sube por arriba de los 38 grados o sube por arriba de los 39, 40, estamos presentando 31 grados de temperatura. En esas temperaturas se puede volver muy riesgoso y se está exponiendo realmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestras funciones corporales estamos rompiendo esa homeostasis y las temperaturas a las cuales se están llevando o se deberían de llevar nuestras funciones biológicas, nuestro metabolismo, empieza a colapsar porque está perdiendo esa regulación. Altas temperaturas presentan un gran riesgo para el ser humano, aunque solamente sean 2 o 3 grados centígrados, es una temperatura muy diferente a la cual ya no se llevan a cabo esas reacciones biológicas. Pasa lo mismo si nuestras funciones, o perdón, si nuestra temperatura está por debajo de los 35, 34 grados, se vuelve también muy riesgoso. Es una temperatura a la cual nuestro metabolismo no se lleva a cabo. Dentro de estos procesos de hipotermia también nuestro organismo no puede llevar a cabo esas funciones vitales y corre un enorme riesgo de que colapse y de que muera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de la homeostasis? El cuerpo cubre sus necesidades adecuadas y funciona sin ningún problema porque nuestras reacciones biológicas se están llevando a cabo sin ningún problema. Temperaturas elevadas, temperaturas menores pueden provocarnos un gran daño. Pasa lo mismo con la presión interna o la presión diastólica y la presión sistólica pueden hacer que colapsen algunos órganos y provocarnos un daño. Dentro de las disoluciones o esos líquidos que componen nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un exceso de sales o que tengamos menos sales como sodio o potasio? Se rompe ese equilibrio osmótico entre las células. Las células, si nosotros tenemos una mayor cantidad de sales dentro de las células se van a empezar a hinchar y pueden llegar a colapsar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos una pérdida de sales? Esa presión osmótica hace que las células empiecen a deshidratarse y eso puede colapsar todos nuestros sistemas. Es por ello que también involucra otro tipo de sistemas. La presión osmótica, por ejemplo, en nuestra sangre es entre de 280 a 320 miliosmoles, que es la medida en la cual se mide esa presión osmótica, que es muy importante, por ello es importante una hidratación correcta y un contenido de sales correctas. Si no tenemos ese equilibrio corporal, empezaríamos a presentar deficiencias y es lo que, por ejemplo, sumado a otros factores como altas temperaturas que nos pueden llevar a un golpe de calor, rompiendo nuestra homeostasis y que puede llevarnos a la muerte. Tal vez un dato que no conozcan, chicos, el año pasado en la temporada de calor en Mexicali murieron alrededor de 74 personas por golpe de calor. Dentro de ellas fueron 36 migrantes, debido a que tal vez no tomaron las precauciones necesarias o no están acostumbrados a las temperaturas que se presentan en Mexicali. Por ello es muy importante el conocer estos procesos vitales, el mantener esas funciones dentro de nuestro cuerpo y empezar a conocernos mejor dentro de las funciones que tienen nuestros órganos, que tienen nuestros sistemas, y esto también para dar mejores cuidados de una salud preventiva, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esa homeostasis? El cuerpo puede regular su medio interno por medio de muchos sistemas de retroalimentación.
¿Qué son esos sistemas de retroalimentación? Es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición corporal es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y evaluar y así de forma sucesiva. Tal vez nosotros hayamos encontrado algunos de esos instintos reflejos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos mucho frío? Algunas veces empezamos a presentar escalofríos, nuestra piel se empieza a contraer. Es por eso que nuestra piel se pone chinita por el frío. Otra forma del cuerpo, cómo se evalúa y se regula. Por ejemplo, en época de frío tendemos más a ir al baño a orinar y esto es para excretar líquidos para no perder calor corporal. De esa forma, jóvenes, se mantiene esa homeostasis mediante este sistema de retroalimentación porque nuestro sistema continuamente se está evaluando, está en constante monitoreo para conocer que esas funciones reguladoras no se pierdan. Y bueno, chicos, ¿cómo funciona ese sistema de retroalimentación? Dentro de ese sistema de retroalimentación empieza por un estímulo que produce cambios de una variable. Por ejemplo, empieza a aumentar la temperatura, empiezo a sentir ese bochorno y mi cuerpo, esos receptores entran o detectan ese cambio, por ejemplo, de la temperatura. Después, ¿qué es lo que hace? Esa información se envía de ese receptor, de ese sensor a un centro de control. Ese centro de control está en nuestro sistema nervioso central, donde se evalúa todas perdón, todas todos los cambios que nuestro cuerpo puede estar presentando. Después pasa hacia lo que es un efector, que es la información se evalúa, pasa por una ruta diferente para efectuar una respuesta. Dentro de esa respuesta, nuestro cuerpo manda señales para tratar de disminuir esa temperatura si es que nosotros tenemos calor. Por ejemplo, iniciar con un proceso de deshidratación, por ejemplo, con el sudor. ¿Y esto para qué? Como un mecanismo para poder refrigerar nuestro cuerpo y regresar nuestra temperatura dentro de funciones normales. Por ello es muy importante una hidratación constante. Si nosotros estamos continuamente o nuestro cuerpo está continuamente tratando de regular temperaturas altas y regulándola mediante lo que es la evaporación del sudor, mientras con este proceso de regulación, entonces también necesita una cantidad de líquidos, por lo que inicia otro proceso de evaluación en donde nos está indicando nuestro cuerpo y mandar la señal, una señal de que nosotros necesitamos líquidos. Por eso nosotros tenemos sed. Una vez que nosotros hacíamos esa cantidad de líquidos, nuestro cuerpo vuelve a evaluar cuáles son las necesidades del cuerpo. Y el cuerpo no se detiene, continuamente está evaluando todos esos desequilibrios que ocurren en nuestro cuerpo, aumentos o descensos de temperatura, niveles de agua, cantidades de alimentos, por eso es que tenemos hambre, nivel de cansancio, por eso es que nos da sueño. Todas esas funciones continuamente son evaluadas una vez que se salen de equilibrio entre este mecanismo regulador para mantener siempre nuestro cuerpo estable. Y jóvenes, vamos a dejar hasta aquí esta clase, espero que la vean y más adelante les enviaré otros 2 videos para cumplir con nuestras clases de esta semana. Hasta luego, chicos, espero que les haya gustado este video y estaré de vuelta en las próximas semanas. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho y pónganse a estudiar para su examen. Una cosa más, chicos, por favor, entreguen todas las tareas que tienen faltantes. El próximo domingo es la última fecha para que ustedes puedan entregar tareas faltantes y también para que entreguen su cuestionario. Hasta luego, chicos, que tengan un excelente día. Adiós.